De salud para hablar sobre este tema. Bienvenido al programa. Buenos días. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. A sus órdenes. Gracias a usted por atendernos. Quería comenzar a propósito de la información que ustedes han podido brindar. Este incremento de contagios por COVID-19 que supera los 10.000 casos en la última semana. Estamos hablando del 12 al 18 de diciembre, que coincide con la confirmación de los casos de Omicron en nuestro país. ¿A qué se debe este incremento de contagios? ¿Cuáles son los factores que determinan ello? Sí, buenos días. Por encargo de nuestro presidente, el doctor Mario Carvapoma, estamos realizando un monitoreo de los principales indicadores del COVID y hemos identificado que en la última semana se superaron los 10.000 casos semanales, con lo cual se tiene un incremento sostenido ya de aproximadamente más de 2 meses. Bueno, al respecto, uno de los factores que pueden explicar este incremento es la misma mayor interacción que se está dando en estas fechas por los temas de comercio, por las festividades que vienen, y el incremento de casos también coincide con el inicio del mes de noviembre, que bueno, ha sido luego también de las fiestas, el feriado que hubo a fines del mes de octubre. Entonces, tomando en cuenta estos factores, debemos tener cuidado en estas fiestas que se avecinan, para lo que es Navidad y para lo que es Año Nuevo, para evitar que haya un repunte considerable de casos durante la segunda quincena del mes de enero del próximo año. Y eso también tiene que ver con las características de las variantes, es decir, hablamos de la Delta, que terminó por desplazar a la Lambda, a la Mu y a la Gamma, ¿no? Que son variantes que todavía están en nuestro país, y ahora con la aparición de Omicron, que se dice que es mucho más contagioso incluso que la Delta. ¿Tiene también eso algo que ver con el incremento de contagios y la rapidez con la que se está dando? Sí, coincide porque ya, bueno, ya tenemos más de un año y medio con esta pandemia y anteriormente también, cuando los casos han aumentado de manera sostenida, también ha coincidido con la aparición de nuevas variantes. Incluso cuando hacemos el análisis a detalle en los distritos de Lima, observamos que hay un incremento en Miraflores, en Surco, que son distritos donde se ha identificado también personas contagiadas con esta variante del Ómicron. Sí, precisamente dentro de esta lista está Surco, San Borja, La Molina, Cercado de Lima, Chorrillos. ¿Qué es lo que está sucediendo con estos ciudadanos? ¿Se debe también a estas compras que se vienen realizando por Navidad y precisamente en muchos de esos distritos hay grandes centros comerciales? ¿Eso también es un factor? Eso podría ser un factor, porque cuando vemos los distritos donde han aumentado los casos, comenzamos a identificar primero los distritos que tienen mayor población, y entonces allí, por ejemplo, vemos que entre una y otra semana han incrementado los casos en Santiago de Surco, en Chorrillos, en Villa María del Triunfo, en Villa El Salvador, en Ventanilla, asimismo también en distritos como el Cercado de Lima, en San Miguel, en San Borja, en La Molina, en Miraflores, en San Isidro, en Jesús María, en Bellavista, en Pueblo Libre, en La Perla, en San Luis, en Breña. Estamos observando ese incremento de casos en todos estos distritos, ¿no? Que también, bueno, se genera una mayor interacción ahí. Entonces, además hemos visto en las imágenes que ustedes han propalado en diferentes lugares donde se está haciendo el comercio por Navidad, que muchas personas están caminando a veces sin la mascarilla incluso, ¿no? O con la mascarilla debajo de la nariz, no lo están usando de manera correcta y lamentablemente eso va a originar un incremento de casos que se va a reflejar para la segunda y tercera semana aproximadamente del mes de enero. Podría haber un repunte de casos. En ese sentido, estamos aún a tiempo de la fiesta de Navidad y Año Nuevo para evitar contagiarnos y llevar el virus a la casa. Entonces, así es. Usted menciona... Sí, menciona el tema del repunte de casos, es verdad, de acuerdo al comportamiento de la ciudadanía, y eso también se contrasta un poco con el proceso de vacunación, porque estamos viendo desde muy temprano personas que acuden de forma masiva a los distintos centros de vacunación para inocularse la tercera dosis. Pero debido a este incremento y según la curva de ascensos, ¿estamos hablando de la entrada, una posible entrada a una tercera ola? De momento lo que vemos es un repunte de casos. Tercera ola todavía estamos alcanzando cifras de 10.000, picos máximos de la primera y segunda ola,
se alcanzó más de 60.000 casos. Esperemos que todavía esperemos que podamos tomar conciencia y poder evitar la llegada de esta temida tercera ola. En otros países ya se habla hasta una quinta ola, ¿no? En Europa, en varios países, se habla de tercera, cuarta, quinta ola. Y cuando hemos hecho el análisis de lo que ha estado sucediendo en países de Europa, hemos visto que las últimas olas los ha afectado más a aquellos países que registraban menos del 50 o 40% de la población vacunada. Entonces, aquí en el país, bueno, ya estamos por encima del 75% de la población objetivo vacunada, pero igual debemos de tener todos cuidado, ¿no? La vacunación no solamente nos permite a nosotros protegernos y reducir la probabilidad de llegar a un desenlace fatal, sino que a la vez va a permitir que otras personas que puedan necesitar una hospitalización o incluso la utilización de una cama UCI puedan acceder a ello. Entonces, debemos de vacunarnos para evitar ejercer una presión en el sistema hospitalario. Es decir, estaríamos hablando en todo caso la posibilidad de que esta tercera ola se dé en las personas no vacunadas. En otros países se ha dado eso, ¿no? Con mayor intensidad. Es decir, la mayor cantidad de personas que han llegado al hospital han sido personas que no han estado correctamente inmunizadas. Aquí también en el país se está observando ese fenómeno, es decir, personas no correctamente inmunizadas significa que puede ser que la persona haya recibido una dosis, pero no asistió a la segunda dosis, o incluso personas que tienen 2 dosis que todavía no han completado la dosis de refuerzo, la tercera dosis. Por ello es importante que todas las personas que están programadas, que ya pueden acudir a la tercera dosis, lo hagan. A propósito de lo que menciona acerca de este intervalo de la dosis de refuerzo, se ha reducido, ahora es a 3 meses. Mi consulta es si existen casos de personas que tienen las 2 dosis, pero que han pasado 4 meses y hasta el momento no se han inoculado esa tercera dosis de refuerzo, ¿están llegando a la cama a UCI, a la unidad de cuidados intensivos? Sí hemos identificado pacientes que están hospitalizados, que tenían 2 dosis y que ya había transcurrido más de 6 meses. Sí, hemos identificado varios de esos casos. ¿Cuántos casos? A nivel de porcentaje es no más del 10 o 15% de los hospitalizados. O sea, es decir, en su mayor parte siempre se sigue manteniendo que el mayor porcentaje de hospitalizados son los no inmunizados de manera correcta, ¿no? El menor porcentaje es lo que he mencionado, que pueden tener 2 dosis, pero ya transcurrieron más de 5 meses. ¿Y el rango de edad de estas personas que pese a tener las 2 dosis, pero que ha pasado más de 4 meses y están en la unidad de cuidados intensivos, de qué es? ¿Estamos hablando de qué grupo etario? Son los grupos etarios correspondientes a adultos y adultos mayores. ¿Y estas personas tienen alguna comorbilidad? Sí, eso también es importante lo que usted menciona, porque se sigue manteniendo ello, ¿no? O sea, es decir, las personas que requieren un mayor cuidado son aquellas que tienen diabetes, obesidad, hipertensión arterial, enfermedades renales. Eso se sigue observando también. Y si hacemos el comparativo acerca del proceso de vacunación con el incremento de contagios, por ejemplo, Tacna, esta región fue una de las que dio el ejemplo de un proceso de vacunación de forma acelerada. ¿Cómo se registran en esta región la tasa de contagios por COVID-19? ¿Es mucho menor? Bueno, en el caso de Tacna se ha registrado que más del 67% de la población tiene ambas dosis. Y cuando observamos los casos confirmados en Tacna, vamos a encontrar lo siguiente. A ver, vamos a revisar rápidamente. Bueno, en el caso de Tacna, por ejemplo, en las últimas semanas se ha registrado una disminución de casos. Tenía cerca de 178 casos y luego disminuyó como a 149. Luego, bueno, ha aumentado, está oscilante, luego aumentó como a más de 200 casos, pero en general se ha mantenido. Ahora, recordar, Tacna sí tuvo, en las semanas anteriores sí tuvo un fuerte incremento, pero también recordemos que esto coincidió
con un incremento también que hubo en Chile, ¿no? Por ser una zona de frontera, también fue un incremento en el país hermano de Chile, y también en Tacna se comenzó a registrar luego unas semanas también un ligero incremento de casos. Y también a propósito de lo que sucede en Junín, ¿no? También ustedes han detallado que se registra por quinta semana consecutiva un incremento de casos. ¿Esto a qué se debe? ¿Qué está sucediendo en Junín? Porque no termina de descender este crecimiento en el tema de contagios por COVID-19. Bueno, en diferentes momentos ha sucedido que se han incrementado los casos en una serie de regiones, ¿no? Como se mencionó, en Tacna comenzó a aumentar, en el norte del país también, en Piura, pero en estos momentos eso se está registrando en la zona centro del país, no solamente en Junín, sino también en Huánuco. Y bueno, siempre los incrementos siempre se dan por un exceso de confianza, con uso de las medidas de bioseguridad y también por la aparición de nuevas variantes. De momento no se ha identificado la variante Omicron en estas regiones, pero normalmente lo que vemos son incrementos por zonas de frontera o lugares donde se identifica una nueva variante. Importante lo que menciona porque también tiene mucho que ver con la responsabilidad y el actuar de los ciudadanos, sobre todo en estas fiestas por Navidad y fin de año, donde muchas veces hay un grupo de personas que tienden a sacarle la vuelta a la ley, no se cuidan y terminan contagiando a los demás. Entonces, por favor, me gustaría cerrar la entrevista con la invocación que usted podría hacerles, teniendo en cuenta las cifras que, como usted nos señala, pues hay un incremento paulatino acerca de contagios por COVID-19. Sí, gracias. Bueno, dado el aumento de casos, no debemos confiarnos y debemos recordar siempre que en salud lo más importante es la prevención. Entonces debemos prevenir contagiarnos y a su vez contagiar a nuestros familiares, a nuestros amigos. Por eso en esta Navidad, el mejor regalo de salud, hay que prevenir y contagiarnos. Muy bien, muchísimas gracias por esa entrevista, muy amable. Ha sido con nosotros Dante Cerzo, quien es jefe de la unidad